Hola, muy buenas a todos. El motivo de esta reunión es hablar un poco acerca del análisis financiero de la empresa Primax Colombia S.A., cuyo código SIU es G4661, el cual pertenece al sector del comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos. El equipo de trabajo está conformado por Nicolás Torres, Sara Hoyos, Juan Diego Ramírez, Paulina Gómez y mi persona, Esteban Zapata. Durante el desarrollo del trabajo hablaremos un poco sobre el análisis vertical, el análisis horizontal desde los años 2021 a 2023, un análisis de indicadores de liquidez, endeudamiento, actividad de operación y rentabilidad. Hablaremos un poco también del apalancamiento de la empresa y por último algunas recomendaciones o políticas que se debería adoptar la empresa para poder mejorar su rendimiento. Bueno, comenzaremos con el análisis vertical tanto del estado de situación financiera como en el estado de resultado. Allí evaluaremos cuáles son las cuentas más representativas para saber cómo la estructura de costos y gastos, cómo los está gestionando, cómo se está financiando la empresa y en qué está invirtiendo. Eso con el fin de saber cómo está la estructura de la empresa en el año 2023. Bueno, comenzamos con el estado de situación financiera. Vemos, por ejemplo, que en el efectivo tanto el promedio del sector como Primax manejan niveles de efectivo similares, sin embargo, Primax tiene un valor menor, lo cual puede verse a que tiene un mejor manejo de la liquidez inmediata. Las cuentas por cobrar del sector económico son más altas. Los inventarios corrientes vemos que Primax tiene mayor inventario que el promedio del sector, lo cual puede ser un mal manejo del inventario o mala rotación. Vemos que ambos tienen una propiedad planta de equipo muy significativas, que puede ser el sostenimiento, una base de sostenimiento muy grande en las empresas del sector. Y vemos que Primax también se diferencia del promedio del sector, dado que tiene más activos no financieros, no corrientes, y también puede ser una cuenta muy representativa en los activos, casi el 10%. Siguiendo con el estado de situación financiera a través de pasivos y patrimonio, vemos que en el patrimonio la empresa Primax tiene utilidades acumuladas casi un 27%, 28%, mientras el promedio del sector tiene pérdidas acumuladas que pueden deberse a años anteriores. Sin embargo, el promedio guarda reservas casi de un 10% de los activos totales, mientras Primax guarda un valor casi nulo. Vemos también que las cuentas más representativas, aunque más se diferencian el promedio del sector y la empresa, son en otros pasivos financieros no corrientes sin cuentas por pagar comerciales. Quiere decir que Primax tiene mayor financiación con cuentas por pagar a proveedores y deudas a largo plazo. Siguiendo con el estado de resultados, vemos que el costo de venta es muy alto tanto en el promedio del sector económico como en la empresa Primax, siendo la empresa Primax mucho más alto, llegando al 95%, mientras el costo de venta en el sector es del 84%. Eso puede ser una mala gestión de los costos o un sobrecosto en las ventas. Vemos que por consiguiente la ganancia bruta es mucho más alta en el promedio del sector, mientras en primas apenas llega al 5%. En el EBIT vemos que el sector tiene una mala gestión de los gastos operacionales, por eso se reduce tanto la ganancia bruta a la operacional, y en Primax también baja, pero considerablemente menos. También vemos que la utilidad neta, Primax tiene utilidad neta favorable, positiva, siendo el 1% de los ingresos por venta totales, mientras el sector, acá no se logra apreciar bien, pero es negativa del 0.46%, lo cual puede ser que algunas empresas del sector estén bajando ese promedio y por eso se vea que no es tan favorable. Mi nombre es Sara Hoyos y ahora les voy a hablar sobre el análisis horizontal. Vamos a ver y a comparar cómo fueron cambiando las diferentes cuentas año tras año, desde el 2021 hasta el 2023. En el estado de situación financiera vemos como el efectivo y equivalentes al efectivo
fueron disminuyendo desde el 2021 hasta el 2023, más o menos en igual proporción, en un 46.9%. Esto creemos que se dio más que todo porque hubo una inversión en propiedad, planta y equipo. Luego vemos como en las cuentas comerciales por cobrar tienen un aumento de 2021 a 2022, tienen una mayor variación y aunque aumentan de 2022 a 2023, no aumentan en la misma medida que en el periodo pasado. En cuanto a los inventarios, vemos que disminuyen de 2021 a 2022, pero tienen un alza de 2022 a 2023. Esto creemos que se pudo dar porque hubo una expansión de la compañía, o sea que tenían más cubrimiento y el precio del combustible subió, por lo cual, aunque tenían contablemente más inventario, de pronto físicamente no era tanto el aumento. En cuanto al capital neto contable, vemos que tuvo una disminución gigante desde 2021 hasta 2023. Esto se da porque incurren en muchísimos créditos a corto plazo. En cuanto al total de activos, vemos que fueron subiendo año tras año, igual que el total de pasivos. Sin embargo, me parece importante analizar qué pasó en el patrimonio. De 2021 a 2022 hubo una variación y disminuyó la cantidad de patrimonio. Esto se dio porque hubo un reparto de dividendos. Sin embargo, de 2022 a 2023 una alza porque hubo más utilidad y aparte de eso no se repartieron tantos dividendos como en el periodo pasado. Ahora vamos a hablar un poco sobre el estado de resultados. Entonces, en la primera gráfica tenemos los ingresos y los costos por ventas y vemos que crecieron proporcionalmente desde el 2021 hasta el 2023. Mientras que en el tema de las utilidades tenemos un panorama un poco diferente. En la utilidad bruta vemos que en el 2023 tuvo un mayor crecimiento que en el 2022. Esto se da porque la compañía cambió su política de control de costos. Luego, si vemos la utilidad operacional, vemos que tuvo un muy buen manejo e igualmente tuvo un mayor crecimiento en 2023 que en 2022. Pero cuando nos vamos a la ganancia neta, tenemos que la utilidad no fue tan grande. Esto creemos que se dio porque la empresa adquirió bastante deuda a corto plazo y tuvo que pagar unos intereses altos. Bueno, yo soy Juan Diego Ramírez y continuaremos en esta reunión con un análisis de los principales indicadores financieros. En términos de liquidez, los indicadores muestran una tendencia preocupante. La razón corriente pasó de 1.43 en 2021 a 0.97 en 2023, lo que indica que actualmente no contamos con los activos corrientes suficientes para cubrir nuestras obligaciones de corto plazo. Si miramos más a fondo, tenemos que los activos corrientes de la empresa aumentaron, pero la razón corriente disminuyó, por lo que los pasivos corrientes crecieron a una tasa mayor que los activos corrientes. La prueba ácida confirma esta situación, porque tuvo una caída a 0.48 en 2023, y si le excluimos también las cuentas por cobrar, la liquidez inmediata queda en 0.12. Por último, el capital de trabajo neto contable se volvió negativo en 2023, lo que refleja una estructura operativa que está siendo sostenida en parte con pasivos de corto plazo. Si comparamos con el sector, podemos ver cómo en 2021 la empresa estaba por encima en todos los indicadores, pero en 2023 está por debajo y está negativo. Este conjunto de indicadores nos alerta sobre la necesidad de revisar las políticas de manejo de caja. En cuanto al endeudamiento, observamos una alta dependencia de recursos externos. El pasivo total representa el 73.2% de los activos en 2023, un nivel elevado frente al promedio del sector que es del 55%. El endeudamiento con entidades financieras, si bien sigue siendo bajo del 8.56%, ha venido aumentando rápidamente. Por otro lado, el endeudamiento de corto plazo supera el 100%, evidenciando una presión significativa sobre la liquidez para operar, que es muy superior al promedio del sector que está en el 36%. Estos datos sugieren que hay que tomar acciones inmediatas para alinear el perfil de deuda de la empresa. La cobertura de intereses se ha reducido de 4.4 a 3.1 entre 2021 y 2023,
pero seguimos siendo capaces de cubrir cómodamente los intereses con la utilidad operacional. Además, el impacto de los intereses sobre los ingresos operacionales se mantiene bajo, con apenas un 0,67 en 2023 frente a un 8% del sector. En eficiencia operativa, Primax presenta indicadores sobresalientes. La rotación del activo total se ha mantenido por encima de 4, lo que significa que se generan más de 4 pesos en ingresos por cada peso invertido en activos. La rotación de activos fijos también es destacable, superando el valor de 9, lo que refleja un uso intensivo y eficiente de la infraestructura y capacidad instalada. Esto contrasta positivamente con los promedios sectoriales, que son considerablemente más bajos. La rotación de inventarios fue de casi 20 veces en 2023, con un promedio de 18 días para renovar el inventario. Aunque esto representa una ligera disminución frente a 2022, sigue estando muy por encima del sector, que rota sus inventarios cada 89 días en promedio. La gestión de cartera es uno de los principales activos financieros. Las cuentas por cobrar se rotan casi 28 veces por año, con un plazo promedio de cobro de 13 días. El sector, en cambio, tiene plazos de cobranza que superan los 80 días. Este indicador refleja una gran eficiencia en la recuperación del dinero, lo cual aliviana la cuestión de liquidez y fortalece el flujo de caja operativo. En cuanto a cuentas por pagar, se observa que Primax paga a proveedores cada 21 días en promedio, muy por debajo de los 90 días del promedio del sector. Esto es algo que debe revisarse más a fondo si se trata de descuentos por pronto pago que se están aprovechando o si los plazos de pago negociados son realmente tan bajos. Esto ayudaría para tener una mejor posición neta de crédito. En cuanto al ciclo de efectivo, pasamos de 1,2 días a 10,5 días. Aumentó, pero seguimos estando muy por debajo del promedio del sector, que ronda los 74 días. ¿Qué significa esto? Que Primax tiene un uso de los recursos muy eficiente y no tarda mucho en realizar su operación. Este ciclo corto nos da agilidad operativa, reduce el riesgo financiero y mejora la liquidez, incluso si esta última se ve presionada por otros factores. El capital de trabajo neto operativo ha crecido sostenidamente, lo que refleja un aumento en la actividad y una buena gestión de inventarios y cartera. Sin embargo, su rotación ha caído de forma considerable, pasando de 305 a 65 veces. El capital de trabajo neto contable, por su parte, es negativo y su rotación también se encuentra en negativo. Este bloque de indicadores nos dice que estamos utilizando más recursos para operar, pero financiado con mucha deuda de corto plazo. Se requiere entonces una revisión integral del ciclo operativo. El margen bruto es del 5,4%, que es bajo comparado con el del sector, que está en 24%, pero no es algo muy preocupante, debido a que en el sector se manejan productos con precio regulado y costos altos. Si miramos el margen operacional, ahí hay una mejora. Pasamos del 1,78% al 2,08%. Eso nos habla de un buen control de los gastos operativos, logrando mantener la operación eficiente. Finalmente está el margen neto, que subió del 0,62 al 0,98% en 2023. Sigue siendo ajustado, pero el sector cerró con margen negativo, mientras que Primax sigue siendo rentable. Eso también puede llegar a explicarse por una posible diversificación de ingresos que complementan la operación principal. Finalmente, en términos de retorno, el ROA se ha mantenido estable en 0,04, lo que indica una rentabilidad moderada sobre los activos. El ROA operacional mejora cada año, alcanzando 0,09 en 2023, señal de mayor eficiencia en la operación. El ROE, por su parte, ha crecido a 0,16. Además, todos estos indicadores están por encima del promedio del sector, que en muchos casos ha caído a niveles negativos. Esto confirma que Primax sigue siendo rentable a pesar de la presión por liquidez y endeudamiento. Bueno, pasando al apartado del apalancamiento de Primax, nos vamos a enfocar en analizar el apalancamiento financiero. Sin embargo, es importante recordar que el apalancamiento, pues como tal, es aprovecharse de las cargas fijas para maximizar la utilidad o la rentabilidad de la empresa. En el caso del apalancamiento financiero, es aprovecharse de las cargas fijas financieras o la deuda financiera para maximizar ese efecto que tiene un aumento en la utilidad operacional sobre la utilidad por acción o la utilidad neta. Y es importante mencionar que pues claramente adquirir más deuda conlleva un mayor riesgo, por lo tanto pues requiere un buen estudio en cuanto al entorno económico. Bueno, para analizar ese apartado de apalancamiento tenemos acá pues
el apalancamiento operativo financiero y el apalancamiento total de Primax, basándonos en los estados financieros. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el análisis del apalancamiento financiero para ver, para ver esto de mejor manera. Pues brevemente vamos a repasar el apalancamiento operativo total de Primax respecto al sector. En cuanto al operativo, de manera general, vemos que para 2023 Primax tiene un apalancamiento de manera general inferior al sector, tanto operativo total y financiero. Para 2022 y 2021, en cuanto al operativo, se mantiene similar al sector. En cuanto al apalancamiento total, es bastante significativamente superior, y de la misma manera para el apalancamiento financiero. Para 2021 y 2022 se observa que Primax tiene un apalancamiento financiero superior al sector, para 2021 con 1.29 y para 2022 con 1.52, mientras que el sector se mantiene en 1.15 para ambos años. ¿Qué puede significar esto? Que Primax está buscando financiarse para expandirse o para suplir su actividad de operación. Entonces, para estos 2 años, 2021 y 2022, se ve una estrategia más agresiva por parte de Primax. Puede ser buscando unos mayores beneficios a causa de ese financiamiento. Pero para 2023 vemos un comportamiento diferente, que es un apalancamiento financiero inferior al sector. Lo que puede significar, relacionando por ejemplo con el análisis de indicadores, que en 2023 Primax tiene en general, los indicadores de liquidez son menores a 1, lo que puede significar que Primax tomó una política un poco más conservadora para aumentar o para suplir con las obligaciones que tenía por pagar y no presentar tantos problemas de liquidez. Por lo tanto, se abstuvo de aumentar ese apalancamiento financiero todavía más. Ya para concluir, pues no se podría decir que esa política agresiva en cuanto al apalancamiento financiero es buena o mala, y tampoco la política conservadora. Simplemente pues se ve cómo se puede relacionar por el lado de la liquidez de Primax, cómo fue adaptando ese aspecto del apalancamiento financiero para responder pues con sus obligaciones derivadas de la operación y mejorar el aspecto de la liquidez. Bueno, mi nombre es Paulina Gómez y a continuación les voy a presentar algunas políticas que la empresa podría empezar a implementar para mejorar su situación financiera. De acuerdo con los análisis de los indicadores financieros, podemos notar que la empresa Primax cuenta con problemas de liquidez. Esto lo hemos reflejado en su razón corriente, que es inferior a 1. En su caso fue de 0.97 en el 2023. Además, notemos que tiene un capital de trabajo neto contable con un valor negativo. Esto indica que la empresa puede tener problemas para suplir sus deudas en el corto plazo. Con base en esto, podemos sugerir adoptar una política conservadora que permita que las deudas se den a un plazo mayor para así mejorar la liquidez de la empresa. Al hacer el análisis de estos resultados, podemos notar que Primax maneja costos de ventas que representan una parte muy significativa de los ingresos, un 94.6%. Esto comparado con el sector, que es del 84.21%, podemos ver que está muy elevado. Además, vemos que el margen bruto es de 5.4%. Es bastante bajito comparado con el del sector, que es del 23.69%. Pasa algo similar con el margen operativo, que es del 2.1% en el caso de Primax y de 4.18% en el promedio del sector. Esto puede significar deficiencias en el control de los costos de la empresa. Para mejorar esto se puede implementar una política de eficiencia operativa
para hacer una reducción de los costos de ventas. Y eso se puede lograr renegociando con los proveedores. También se puede hacer una evaluación de la rentabilidad de los productos para así priorizar aquellos que generen mayores beneficios. Como se mencionaba en el análisis de los indicadores de actividad, vemos que Primax presenta una rotación de proveedores bastante baja comparada con el sector. Esto indica que la empresa le está pagando a los proveedores de manera rápida, por lo que se propone renegociar los plazos de las cuentas por pagar, para que se aproveche todo el plazo disponible para que se mejore el flujo de caja y se optimice la gestión financiera. También se busca disminuir el ciclo efectivo, que aunque este es bueno comparado con el sector, se podría incluso llegar a un valor negativo, ya que presenta una buena gestión de inventarios y de días de cobranza.